Bueno, pues buenas tardes a todos o buenos días. Eh, Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del arquitecto Javier Serrano, miembro del colectivo Boa Mistura. Boa Mistura es un equipo multidisciplinar con raíces en el graffiti, nacido a finales de 2001 en Madrid. Su trabajo se desarrolla principalmente en el espacio público, materializado en intervenciones plásticas en diferentes entornos y escalas, y lo conciben como una herramienta para transformar la ciudad y crear vínculos entre las personas. Han estado presentes en numerosas bienales, como la de Dakar de 2022, la Bienal de Arte de La Habana de 2015, la Trienal de Diseño de Milán 2015, la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de 2013 o la Bienal de Venecia de 2012. Y han participado en exposiciones en museos de arte como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo Maxi de Roma, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el Weltmuseum de Viena y el Bauhaus Archiv de Berlín. Pero es su trabajo en el espacio colectivo lo que más nos gustaría destacar, su compromiso con la ciudad y la ciudadanía, que les ha llevado a realizar proyectos en más de 30 países alrededor del mundo, dejando su impronta, su poder transformador en cada uno de ellos. Para finalizar, me gustaría recordar la intervención en la Plaza del Pilar en 2012, en el contexto del Festival Asalto, cuyo mural pervive en la memoria colectiva de muchos de nosotros con el texto "Porque sueño, no estoy loco". Bueno, muchas gracias por venir, Javier. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, Miguel. Bueno, yo he venido gracias a todos y todas los que estáis aquí. He venido a contaros un poco de la forma más natural posible, pues cómo están siendo todos estos años y cómo es el ejercicio profesional, ¿no? Yo he estado también en estudio de arquitectura en Alcalá de Henares, luego acabé en Venecia, en la UAB, y bueno, pues me he enfrentado a muchas de las cosas que se enfrentaban los estudiantes pues dentro de muy poco, ¿no? Nosotros somos un colectivo artístico, se dice multidisciplinar porque cada uno tenemos unas formaciones distintas, pero verdaderamente somos 4 colegas del barrio que nos conocimos pues con 14 años pintando graffiti en la calle, ¿no? Mucho antes de que yo estudiara arquitectura, de que Pablo estudiara diseño gráfico en Helsinki, en la Alvarado, antes que Juan estudiara Bellas Artes, fotografía y vídeo en Berlín, y antes que el otro Pablo fuera ilustrador y publicista. Mucho antes que todo eso, nosotros nos juntábamos por la noche a pintar graffiti, que era nuestra pasión. Éramos pues 4 amigos del barrio que éramos malísimos jugando al fútbol, y lo que nos gustaba era pues expresarnos en la ciudad, ¿no? Graffiti como lo que estáis viendo, graffiti completamente ilegal. Se conoce que correr delante de los policías pues fortaleció bastante esa amistad. Este es el primer mural en el año 2001 que nosotros hacemos bajo el nombre de Boa Mistura. No tiene ningún interés, y como veis pues son como parches, ¿no? Cada uno de nosotros fue a esa pared con sus cosas hechas en una libreta, ¿no? Y no había nada más que un fondo, que es ese ocre que habíamos encontrado en unos contenedores de basura del barrio, y que pues mezclando unos colores salió ese color, y nos ahorrábamos comprarnos un cubo grande de pintura plástica, ¿no? Tú volvías ese día a tu casa y podrías decirle a alguien la parte que habías pintado, ¿no? Pero es verdad que empezar a trabajar en la calle, en lugares abandonados donde podíamos dedicarle un poco más de tiempo, empezó a establecer casi un diálogo entre nosotros, ¿no? Y de pronto, pues en el 2003, 2 años más tarde, empezábamos a hacer piezas que ya pues estaban más cohesionadas, en las que ya nos habíamos mezclado todos, que podrían estar firmadas por una única persona, ¿no? Y así fue este proceso hasta el año 2010, o sea, 2009, esto es noviembre, 20 aniversario de la caída del muro. Juan estaba terminando Bellas Artes ahí, y nosotros nos vamos a verle una semana que se convierte en un mes, y en la que estamos pintando diario, ¿no? Yo acababa de tener una crisis con el fin de carrera, estaba a punto de terminarlo, los otros habían terminado ya la universidad, y de pronto pues durante un mes estábamos pintando diariamente. Hicimos esta pieza que se llama El Abrazo, estaba
justo enfrente del único fragmento que queda del muro, el East Side Gallery lo llaman, y es un hombre y una mujer desnudos, abrazados, ¿no? Porque esto era un hotel. Nosotros fantaseábamos con que pues eran, pues saltaban el muro como para encontrarse en ese hotel, ¿no? Estos dos amantes. Es la primera vez que contextualizamos una pieza en un lugar concreto, ¿no? Esta pieza no tendría el mismo sentido en cualquier otra ciudad del mundo ni en cualquier otro lugar, ¿no? A partir de ahí, de esa experiencia, decidimos montar nuestro propio estudio. Entonces, en enero de 2010 volvemos todos a Madrid y alquilamos una antigua jamonería en el centro de la ciudad, en la zona de Conde Duque, y nos damos cuenta que nos hacen falta transformar nuestro paisaje urbano, ¿no? Veníamos de nuestro barrio, que estaba lleno de nuestros murales, que lo sentíamos como casa, y de pronto el paisaje urbano que encontrábamos en la ciudad de Madrid, pues es este, ¿no? Las brigadas grises que llamamos, que salen a censurar de alguna manera toda expresión en el espacio público, ya sea pues un graffiti, una pinta política, una declaración de amor, ¿no? o un dibujo. Este era el paisaje urbano de nuestro entorno más próximo, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podríamos hacer algo relacionándonos con este medio, ¿no? Y hacerlo nuestro también? Así que nos disfrazábamos de operarios del ayuntamiento y salíamos a hacer nuestros propios parches grises, ¿no? Estos parches grises pues eran de un color significativamente más oscuro del que había pintado el operario del ayuntamiento y nos permitía escribir con el vacío, ¿no? Eran todo frases irónicas, ¿no? Pues esto es la corrala de lavapiés, que está pintada de rosa, pues la vida podría ser de color rosa, ¿no? Nosotros llegábamos, balizábamos con nuestros conos, nuestros trajes de alta reflectancia, los vecinos nos venían y nos decían, oye, pero bueno, yo no sé, señor, a mí me han contratado, yo estoy aquí haciendo lo que me han pedido, ¿no? Estas piezas eran efímeras y duraban muy poco realmente, la que más duró creo que duró una semana o así, porque los agentes grises volvían a censurarla con el gris, y la que menos duró fue esta Azul Cielo, que duró 5 minutos, que es exactamente lo que tardó ese señor de enfrente, que no es ninguno de nosotros disfrazado de policía, es un policía de verdad, en pillarnos infraganti, ¿no? Pero bueno, está interesante porque estos impulsos de transformar tu propio medio, tu medio más inmediato, ¿no? Ser parte también del desarrollo de la ciudad con piezas efímeras, pues a mí me parece que está bien, ¿no? Que al final estos organismos que son las ciudades, que están hechos un poco, o deberían, a nuestra imagen y semejanza, pues quizá pecan a veces de aburridos, ¿no? Por pintar azul cielo, gris sobre gris en esta pared, el Ayuntamiento de Madrid nos estuvo muchos años reclamando 6.000 euros en concepto de multa, que por suerte nos libramos de pagar. Pero la vida realmente nos cambió un año después, en el año 2011, cuando recibimos una llamada para hacer una residencia artística en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Nosotros veníamos de pintar grandes edificios por Europa, por España, pues ya estaba aquí el Festival Asalto, y pensábamos que íbamos a ir a Sudáfrica a hacer lo mismo. Y nos encontramos viviendo en este contexto. Esto se llama Calle Licha, es un township, aquí viven 3 millones de habitantes y es una realidad completamente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. De manera que la forma en la que trabajábamos no tenía ningún sentido aplicarla aquí, ¿no? De hecho, estábamos bloqueados. Los primeros días estábamos completamente bloqueados hasta que empezamos a insertarnos en la comunidad, conversar con unos vecinos, con otros y empezar a entender cómo podríamos desarrollar proyectos allí, ¿no? Cuando ya estábamos completamente integrados y nos resultó fácil empezar a pintar, conocimos a Eimos. Eimos es el primer líder comunitario a quien yo he tenido la fortuna de escuchar y él nos contaba que trabajaba de cartero, porque era un oficio que le permitía montar en bicicleta, que es su pasión, montar en bicicleta. Entonces, llevar cartas y paquetes le permitía estar todo el día montando en bicicleta. Alguien le habla de una competición y él se presenta y la gana. Y con ese premio compra otra bicicleta para su hermano y empiezan a entrenar por la noche. Y van a más competiciones y también las ganan. Y empiezan a comprar más bicicletas, ¿no? Y cuando
Eimos nos habla, nos dice que más de 300 niños todas las tardes en este descampado que le han cedido entrenan con bicicletas. Él ha hecho unos montículos, lo llama circuito de BMX y ha conseguido que alguien le done unos contenedores, que son esos que están al fondo, y él nos hablaba de su club de ciclismo. Y con cierta pena nos decía que no tenía un aspecto digno, ¿no? que había conseguido muchas cosas, pero que todavía el aspecto era de un lugar pues muy deprimido, ¿no? Entonces, que por lo menos que se había enterado que nosotros estábamos pintando murales por el barrio, que si le podíamos poner el rótulo, digamos, lo que ellos hacían, ¿no? Y nosotros le dijimos que por supuesto, pero que no nos da, cuando empezamos a ver las medidas del sitio, el contenedor grecado, los huecos y tal, nos echamos un pelín atrás porque dijimos, hostia, no nos da tiempo. Tenemos el vuelo de vuelta en 3 días y no nos va a dar tiempo de hacer todo esto. Fuimos a hablar con Eimos y él nos dijo, no os preocupéis. Hoy los chavales no van a coger las bicicletas y os van a ayudar a pintar. Y ya veréis cómo entre todos lo conseguimos hacer mucho más rápido. Este fue nuestro primer mural colaborativo. De una forma totalmente espontánea, fruto de la necesidad de que no nos daba tiempo de llegar, ¿no? Pero la energía que vivimos durante esos 2 días en el que los chavales se apropiaron, ¿no? Pintando, transformando el club de ciclismo de Eimos pasaba a ser su club de ciclismo. Alguien nos decía por fuera, qué bonito está quedando, ¿no? Y se daban la vuelta a los chavales y decían, gracias, gracias, ¿no? Porque lo sentían completamente suyo. Fue una experiencia completamente transformadora para nosotros. Entonces, a partir de ahí empezamos a formular proyectos en los que tuviera que ver la participación, ¿no? Y nos dimos cuenta que trabajar en el espacio público tiene este tema, ¿no? de una gran responsabilidad social, porque está a ojos de cualquiera de nosotros, ¿no? En contacto directo con el ciudadano, tiene que tener ese vínculo con el lugar, relacionarse bien con el sitio en el que está, puede fortalecer una comunidad, puede resignificar lugares, puede recuperarlos y cambiar la percepción, ¿no? Y a partir de estos conceptos, pues nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que intervenimos en el paisaje, ¿no? de una forma directa. Esto es el norte de Chile, es Antofagasta, es la puerta del desierto de Atacama, es una ciudad completamente ocre, ¿no? Siempre con esta pátina de la arena del desierto y de pronto pues una gran grieta de color provoca un cambio bestial, ¿no? También trabajamos con la identidad de los territorios, intentamos de alguna manera aprender de ella para que el mural responda o se relacione bien con sus espectadores, ¿no? Esto es Nairobi, Kenia, el suburbio de Kibera, y ahí las mujeres van vestidas con estos textiles, ¿no? Tan de África del Este, y nosotros, fascinados por su geometría, por su color, por sus formas, pues encontramos a una señora que los tenía en venta y fuimos a comprar y alguien nos dijo, espera, ¿habéis leído lo que pone? Y nos dimos cuenta que estos textiles tienen siempre como un proverbio, una frase, que es un mensaje que las mujeres lanzan al resto de la comunidad, ¿no? De modo que las mujeres no solo se visten con un textil bonito, sino también con un mensaje con el que conectar con el resto. Y a partir de ahí, pues nosotros empezamos a trabajar en un leso, que es como se llama, pues mucho más grande, a escala mural, en el que la frase principal pues adquiere una predominancia mayor, en este caso Sisini Masuya, en Swahili, la lengua propia, que quiere decir somos héroes, ¿no? Porque estas personas viven con menos de $1 al día. Eso se trata, ¿no? Para que ellos conectaran con una pieza que sintieran que formaba parte de su lugar, ¿no? Trabajamos con 2 estrategias principalmente. Una sería la acupuntura, ¿no? Que es pues como el homólogo de medicina, dar leves pinchazos, ¿no? en un tejido, en este caso urbano, ¿no? Para conectar y generar una obra que tiene esos vínculos invisibles, ¿no? Esto es la Bienal de La Habana, es en el Romerillo, un barrio periférico, en el que encontramos un poema fantástico de Samuel Feijó y decidimos estallarlo, ¿no? por versos en un espacio público, en un entorno urbano, en un barrio, para que, según tú fueras haciendo el paseo por ese barrio, fueras componiendo un nuevo poema y hubiera tantas composiciones como paseos te dieras por el barrio, ¿no? Nunca con el orden correcto. O el hito podría ser concentrar todas las energías en un único punto, dar un puñetazo encima de la mesa y que de alguna manera reverbere, ¿no? o impacte en su territorio, ¿no? Esto es Cali, nos invitaron para la Bienal de Muralismo del 2016 y es una pieza que se lee
desde el Metrocable, ¿no?, a los pies de una de las barriadas principales que se llama Siloé, ¿no?, y habla de la historia de ese territorio. Os voy a desarrollar 2 proyectos, 2 y medio, en el que deberían de estar algunas de estas cosas que os he contado, ¿no? Cuando volvimos de Sudáfrica y empezamos a obsesionarnos con este tema de intentar hacer piezas colaborativas y especialmente con el tema de las periferias, que es algo que nos acompaña siempre, pues nos llegó una llamada también un poco loca de la Embajada de España en Brasil, de estas llamadas que uno a veces recibe a estas alturas de año, que es: sobran 6.000 euros y lo tenemos que gastar antes del 31 de diciembre y hemos pensado que un proyecto vuestro podría tener sentido, ¿no? A Sudáfrica nos habíamos ido con nuestro propio dinero, pues cómo no nos íbamos a ir por 6.000 euros a San Paulo, ¿no?, que por lo menos nos cubría los billetes de avión. Entonces compramos un billete de avión de ida y uno de vuelta 30 días después, y a ver qué pescábamos durante ese tiempo. De forma totalmente fortuita conocemos a un chico que se llama Dimas, que nos dice: creo que estoy entendiendo lo que queréis hacer y mi comunidad os va a gustar. ¿Cuál es tu comunidad? Pues la favela de Vila Brasilandia, al este de la ciudad. ¿Cuánto se tarda en llegar allí? Pues transporte público 2 horas, 45 minutos en coche. Bueno, pues ¿cuándo podríamos ir? Tengo a mis colegas esperando ahí y si queréis tenemos hueco en los coches para subir a la favela. Y pues hicimos esto que desaconsejan por completo todas las guías de viaje y las embajadas españolas, de no te montes con desconocidos tatuados hasta las pestañas rumbo a una favela, y nos encontramos con esta espectacular vista y dijimos: pues sí podría tener algún sentido hacer algo aquí, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Y dijo Dimas: pues quedaros a vivir en mi casa. Las favelas son estos lugares de autoconstrucción en los que, pues cuando la familia crece, en este caso Priscila había tenido a Pedro, que es el niño pequeñito que hay aquí, y estaban construyendo el piso de arriba de la casa, ¿no? Todavía estaba simplemente el forjado, la estructura, parte de la cubierta, pues los huecos de las ventanas sin ventanas, pero aquí cabrían unos cuantos colchones, ¿no? Pues sí, pues venga, nos quedamos. Y se convirtió en nuestra familia. Empezamos a caminar por el territorio buscando también unos soportes, pues, generosos para hacer algún mural, pero la favela, no, en su configuración aleatoria, no nos ofrecía ese espacio. Sin embargo, pues tiene estos lugares tan interesantes que son, lo llaman bielas, que conectan, pues, la parte alta del morro con la baja, y que es donde es el espacio que queda entre la construcción de una casa y otra, y al final son las arterias por las que circula la gente. También son los lugares un poco estanciales por donde se accede a las viviendas, donde se encuentra también el intercambio de productos. En fin, el lugar en el que la vida pues cobra sentido, ¿no?, en el espacio público. Y decidimos trabajar en esta complejidad con anamorfosis, que era algo que ya veníamos haciendo previamente y que nunca habíamos hecho en la calle, y que podía ser interesante porque además aplanaba un poco el espacio, nos ayudaba a homogenizar un poco texturas, ¿no?, porque incluso en estos lugares periféricos se nota cuando un vecino tiene más recursos que otro, simplemente por el aspecto de los materiales con los que ha trabajado, si ha podido revocar o no. Y bueno, pues pensábamos que un color único podía homogenizarlo todo, ¿no?, y generar una imagen más potente, ¿no? Hacerlo más igualitario. Así que pues hablábamos con los vecinos y pues les comentábamos las sensaciones que teníamos después de estos días viviendo allí, y lo sintetizamos en estos conceptos, ¿no? La belleza, que era algo que nosotros sentíamos que había que remarcar, el amor, ¿no?, digamos, esto que estábamos recibiendo por parte de todos ellos, la firmeza, que es algo fundamental, ¿no?, para vivir en este tipo de territorios, y también la manera en la que ellos se saludan, ¿no? Ellos se chocan la mano y se dicen firmeza, y nos parecía algo como muy inspirador y algo que debían tener siempre en mente, ¿no? También la dulzura, porque esto pues fue en enero, finales de diciembre, enero, que ellos estaban en vacaciones, y entonces estábamos siempre rodeados de chavales que se sumaban a pintar con nosotros. El orgullo, porque entendemos que uno siempre ha de tener orgullo por el lugar en el que vive, ¿no?
la poesía, porque al final vivir en estos territorios es un acto poético, ¿no? Y la magia. Lo hicimos de una forma colaborativa, premeditada, ¿no? No como en Sudáfrica, que había sido algo espontáneo, que nos había cogido por sorpresa, sino aprovechar ese descubrimiento para, pues, reunir más material del habitual y el primer niño más curioso, pues, ponerle una brocha en un rodillo en la mano, y a partir de ahí pues van el resto de niños, y a partir de ahí van las mamás a ver dónde están los niños o por qué han llegado sucios a casa, y a partir de las mamás pues también vienen los papás a ver qué ha pasado, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, pues es verdad que se había generado una energía comunitaria muy, muy interesante, ¿no? Entonces vimos que tenía sentido trabajar de esta manera. Con los años el proceso se ha ido sofisticando y también ha ido muchas veces adquiriendo escalas mucho mayores, ¿no? Esto sería un ejemplo de hito. El anterior podría ser acupuntura, ¿no? Como era tocar esos lugares concretos de la favela eh, para cambiar la dinámica, y aquí pues nos centramos en un único lugar. La Concejalía de Cultura de Guadalajara en Jalisco, en México, nos invita a que hagamos un proyecto en alguna de las áreas periféricas de la ciudad. Entonces vamos a visitarlas y descubrimos esta que se llama Infonavit Estadio. Es la más poblada, la que tiene mayor número de edificios, y solo tiene un único espacio público, que es estas canchas que veis en la imagen, pero que siempre estaban vacías. En todas las visitas que fuimos haciendo estaban vacías. Y tiene una explicación, y es que si os fijáis en esta sombra de aquí, hay unas personas que pues en México está este sol tan fuerte, ¿no? y están resguardándose, que son los drug dealers, ¿no? Las que trafican con droga. Entonces eso ha generado generó en su momento, ¿no? un cierto temor por parte del resto de la comunidad, pues porque lo identificaban con un lugar muy peligroso. Así que decidimos trabajar ahí, ¿no? Intentar que este tipo de dinámicas colaborativas, y que el arte pues fuera un poco recuperar ese espacio para la ciudadanía, ¿no? Así que a través de una serie de actividades, como podrían ser cine al aire libre en verano, unos torneos deportivos, cuentacuentos, unos conciertos para que pudieran asistir los vecinos, y nosotros íbamos socializando allí el proyecto, las fases del proyecto, pues conseguíamos generar una nueva memoria de uso de ese espacio público, ¿no? Digamos que los vecinos ya se sentían más seguros estando ahí, ¿no? Y por supuesto luego ya llegaríamos a tomarlo por completo, que sea cuando lo fuéramos a pintar. Nosotros ya en este proceso más sofisticado, ¿no? con más expectativas, con varios viajes de ida y vuelta para allá, lo que hacemos es una serie de dinámicas, encuestas, juegos con los vecinos, que a través de ellos o a través de sus ojos nos ayudan a entender el lugar en el que vamos a trabajar. Y eso nos da pistas, que nunca sabemos dónde van a estar, para formular un par de proyectos. Formulamos más, pero acabamos escogiendo dos. Y esos dos se los presentamos a la comunidad para que ellos voten, ¿no? Que nos parece importante que tengan también capacidad, voz y voto a la hora de decidir cómo quieren que sea su espacio público. 257 votos a 254, bastante reñido, ganó la opción de Nierica, y fue la pieza que empezamos a producir para realizar allí, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos todo listo, aterrizamos allí nosotros 4 con un asistente, y habíamos acordado con la municipalidad contratar a 5 pandilleros del área para capacitarles y enseñarles pues a ser muralistas, ¿no? Con vistas a que pudieran a plantar una semilla, digamos, ahí, ¿no? Y que pudieran pues ganarse la vida de otra manera. Pero cuando llegamos y vemos esta inmensidad blanca, ¿no? Ya preparada, ya imprimada, dijimos, ya, nosotros 5 con ellos 5 no somos capaces de pintar esto en un mes de ninguna manera, ¿no? Así que tocamos la puerta de la Universidad de Bellas Artes, y la cátedra de pintura mural se empoderó muchísimo del proyecto y decidió trasladar el aula a este lugar, pues para que los chavales aprendieran a trabajar a estas escalas tan grandes, ¿no? Algo que quizá en su ejercicio profesional pues no fuera tan sencillo. Así que todos los días nos juntábamos ahí pues 40 personas, entre los 10 que éramos nosotros y los 30 alumnos a los que pues tuvimos que dar cursos de riesgos laborales, les enseñamos a
a trabajar en altura, etcétera, etcétera, pues fuimos componiendo toda la obra, ¿no? Aquí aprendimos que mezclar también gente de distintos lugares, ¿no? En este caso de un estatus cultural, económico, pues universitario, ¿no? En lugares periféricos también era muy interesante porque genera esta especie de conversaciones de andamio, ¿no? Y genera como nuevas oportunidades, ¿no? Entonces Axel, que era uno de los pandilleros de la comunidad, de repente ahora asiste a la universidad gracias a pues que en una de estas conversaciones empezó a hablar que a él le gustaba mucho pintar, empezó a enseñarles sus cuadernos de dibujo, esos cuadernos llegaron a manos de un profesor y ese profesor invitó personalmente a Axel para que fuera a la universidad, ¿no? Un chico que quizá no hubiera tenido estas oportunidades de otra manera. Y además se derriban un poco esta especie de barreras invisibles que existen en las ciudades, ¿no? Cuando empiezas a traer gente de otro lugar a estos territorios tan estigmatizados y ven que no pasa nada, ¿no? Al contrario. Entonces, bueno, la pieza del Ñérica es una cosmovisión de los huicholes, de los huirráricas, que son los indígenas propios del estado de Jalisco. Salían en las encuestas una y otra vez, los vecinos estaban muy orgullosos de su ascendencia huirrárica. Y nosotros descubrimos que tenían esta figura, que es el Ñérica, que es la geometría que hay en el centro, que es una especie de puerta transgeneracional, que conecta los tres tiempos, ¿no? Digamos que el chamán ingiere peyote y se conecta con sus ancestros a quienes les pregunta las dudas que tiene que resolver en el presente, ¿no? Entonces conecta el pasado, ¿no? Con el presente, el momento que está cambiando y con el momento que va a ser. Y estas son las palabras que nosotros escribimos. Fui, ¿no? La comunidad que era, soy la comunidad que está cambiando, gracias a mí también, ¿no? A mi acción, y seré la comunidad que quiero ser, ¿no? Y pues presidiendo esas dos medianeras, pues el peyote. A los vecinos les dijimos que eran unas flores, unas figuras florales, para que nos dieran permiso. El caso es que pues suscitó mucho interés en el resto de los vecinos, que ya nos veían todos los días ahí, ¿no? Y nos preguntaban que cuándo iba a tocarle al edificio de detrás, ¿no? Porque pues eran 96 edificios y solo estábamos tocando apenas 5. Entonces en la inauguración fue el alcalde de Guadalajara y dijo, pues sí, tenemos mucho interés en hacer algo, ¿no? en este territorio y mejorarlo. Y muchos vecinos dijeron, pues píntenos también nuestras casas, ¿no? Queremos que se mejoren también nuestros edificios. Y el alcalde dijo, bueno, pues lo podríamos estudiar. Nosotros aprovechamos el micrófono que teníamos al lado y les dijimos, señor alcalde, nosotros les regalamos un diseño, por lo menos de color, ¿no? Para que puedan intervenir en toda la comunidad y tenemos a los chavales apropiados, que son estos 5 pandilleros que hemos formado para que dirijan la ejecución, ¿no? Y a partir de ahí puedan trabajar, ¿no? Y finalmente, pues así es como está Infonavit Estadio a día de hoy, ¿no? Nosotros nunca hubiéramos imaginado que ese alcalde hubiera cumplido su palabra porque no se suele hacer, pero sí pasó. Y por eso el tema del hito, ¿no? Como a veces pues reunir todas las energías en un punto en concreto, ¿no? Y hacer algo grande, pues acaba, ¿no? Contaminando su contexto más inmediato. Esta es una imagen que encontramos en Facebook, porque pues nosotros mantenemos mucho contacto con los vecinos porque pasamos mucho tiempo en los territorios, vivimos ahí y al final pues acaban muchos de ellos formando parte, pues siendo nuestros amigos. Y de pronto en el Facebook encontramos la foto de una mujer del barrio que había decidido hacerse sus fotos de boda en este lugar, ¿no? La foto es malísima, pero reúne como un montón de ingredientes, ¿no? Por un lado, la mujer, en uno de los días más importantes de su vida, decide hacerse las fotos aquí. Eso quiere decir que le gusta, que se siente orgullosa de ese lugar, ¿no? Que además se siente segura, porque si os fijáis, los pandilleros siguen estando en la sombra, en este caso al fondo de la imagen, pero conviven perfectamente, ¿no? Digamos que su actividad convive ya perfectamente con una rutinaria. Si no, esta mujer nunca se hubiera atrevido a hacerse las fotos ahí, ¿no? Entonces, bueno, como que al final estos proyectos tratan, ¿no? De generar estas nuevas memorias
en los territorios y de apropiarse del espacio público y no de expulsar tampoco pues otras actividades que están también presentes y que no podemos negar. Y este es el último proyecto que os quiero contar, que es rebajar completamente la escala, ¿no? Y la pretensión, porque al final nosotros lo que hacemos es pintar y como que cuando vienes de ejemplos tan grandes como el anterior parece que transformamos vidas y realmente pues nos expresamos en el espacio público, nos relacionamos con los vecinos y el resto pues a veces pasa y a veces no. Este es Icalupe, una comunidad remota en Nicaragua, frontera con Guatemala, perdida, ¿no? Como a 3 horas de pista de tierra, en el que Acción contra el Hambre nos invita a que hagamos una intervención, ¿no? Digamos que este pueblo pues ha vivido una serie de sequías y su actividad principal pues se ha visto muy afectada y las mujeres ahora principalmente no tienen, que eran las que trabajaban en el campo, no tienen tanta ocupación, ¿no? Y pretenden generar una serie de nuevas economías, microeconomías, que conectándolas con una actividad más natural, porque hay un cañón muy bonito en el que se puede hacer descenso, y con unos temas más culturales, como son unos petroglifos que encontraron por ahí, pues intentar reconducir esta comunidad que reciba una especie de turismo un turismo sostenible, ¿no? Turismo interesado en la naturaleza, en la cultura, ¿no? y en la aventura. Y con este pretexto pues pensaban que un pueblo pues pintado con las casas de colores, vamos a decir, pues podía ser también un reclamo cultural interesante, ¿no? Dale, vámonos para allá, nos montamos en una pick-up 3 horas por camino de tierra. ¿Cómo traeremos pintura aquí? Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo es, a tomar medidas. Y llegamos y descubrimos este mural en una de las primeras casas que vemos en el pueblo. El pueblo tiene 35 casas. Y tocamos a la puerta, ¿no? Y sale esta mujer y le preguntamos, ¿este mural quién lo ha realizado? Y pues lo realicé yo, con unas amigas que nos dedicamos a hacer estas cosas porque pues tenemos mucho tiempo libre y nos gusta. ¿Y cómo lo habéis hecho? Porque aquí no hay tiendas de pintura, el núcleo urbano, digamos, más consolidado está lejísimos. No, pues hacemos nosotros nuestras propias pinturas. Molemos unas rocas que hemos encontrado por aquí y las mezclamos con agua y pintamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros le pasamos la mano por la pintura y se caía, ¿no? Digamos que le faltaba el aglutinante, simplemente era una pintura como tiza, ¿no? Muy inestable, y esta mujer estaba muy apesadumbrada porque los murales no le duraban en el tiempo. A los 10, 15 días, pues sí, se iban cayendo, ¿no? Y había que empezar de nuevo. Entonces hablamos con Acción contra el Hambre y les dijimos, no tiene ningún sentido que teniendo este potencial local, nosotros pintemos nada, ¿no? Vamos a hacer un taller de temple al huevo, que es una mezcla perfectamente estable, que dura siglos, ¿no? Y simplemente estas personas necesitan saber aplicarla. Había un montón de gallinas, luego hay huevos, los pigmentos los han encontrado, había un poquito de agua para mezclarlos. Vamos a enseñar a hacer temple al huevo. Entonces durante una semana estuvimos haciendo un taller con ellas. A partir de ahí hicimos maquetas de sus casitas para enseñarles también un poco de composición, cómo ellas podrían replantear un mural en un espacio concreto y no empezar por el pico del pájaro, ¿no? Y ver dónde iba a acabar, que era lo que les solía pasar, ¿no? Y a partir de ahí pues les planteamos el reto de que pintaran una serie de casas. Ellas nos llevaron a coger pigmentos, ¿no? Rocas, nosotros les enseñamos a molerlos de una forma que mezclara muchísimo mejor y nos lanzamos a pintar la primera de las casas. Cuando vimos que tenían cierta soltura, ¿no? Fabricando su propia pintura, pues nos marchamos de allí y nos fuimos a hacer otras piezas a Somoto, que es la ciudad que está a 3 horas de allí. Y volvíamos una vez a la semana pues para ver cómo iba la evolución, ¿no? del pueblo. Cuando volvimos a la semana nos encontramos con que estaban perfectamente organizadas y nuestras expectativas pues se habían visto desbordadas porque pensábamos que iban apenas a haber podido pintar una casa y habían pintado 4. Y ya eran un perfecto ejército en el que unas mujeres separaban la clara de la yema del huevo, las otras iban moliendo el pigmento, la otra iba mezclando, las que tenían más destreza eran las que replanteaban en la pared y a partir de ahí pues empezaron a pintar, ¿no? Y a convertir Icalupe en la aldea de las casitas de colores.
nosotros no tuvimos nada que hacer más que entregar un conocimiento, algo que sabíamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues dejar que ellas fueran trabajando. Estos son algunos de los murales que son fascinantes, son maravillosos y nosotros nunca hubiéramos conseguido hacerlo, ¿no? Y hace algún tiempo pues encontramos este recorte, pues unos meses después de haber estado allí, en el que pues estos señores no parecen nicaragüenses, parecen más bien estadounidenses que han ido pues precisamente, ¿no?, un poco a este tipo de turismo del que hablábamos antes, y parece que ha surtido efecto, ¿no? Hay una casa museo, si veis al fondo, en el que ahora estas mujeres, cuando terminaron de pintar todas sus casas, con una pintura que ya no se les iba, empiezan a pintar piedras. Y estas piedras ahora son artesanías, las artesanías locales, ¿no? Entonces seguramente alguno de estos señores estadounidenses pues haya comprado unas piedras que son un micromotor económico para esta comunidad, ¿no? Así que el proyecto pues modestamente ha funcionado. Entonces a veces es interesante dar un paso atrás, ¿no? Cuando ves que lo que tú vas a hacer no tiene sentido y eres capaz de detectarlo a tiempo, pues lo mejor es dar un pasito atrás también, ¿no? Y dejar que fluya, pues en este caso, el talento local, ¿no? Lo que hemos detectado es que antes de llegar, ¿no?, como que las comunidades tienen una serie de relaciones más o menos cohesionadas, algo como lo que hacemos nosotros, ¿no?, que nos insertamos en ese territorio, provoca una dinamización, digamos que focaliza todas las miradas en el agente externo, que seríamos los nuevos vecinos que nos hemos ido a vivir a ese barrio. La pintura, que es algo muy lúdico, como que empieza a generar o a tejer relaciones entre los vecinos, relaciones que podrían ser inexistentes, y cuando nosotros nos marchamos, esa comunidad queda bastante más cohesionada, ¿no? Queda preparada para que luego se trabaje con ella en términos estructuralmente más importantes que un mural. Así que, pues, ese vínculo con el lugar o esa recuperación, ese cambio de percepción, fortalecer la comunidad, resignificar, que los proyectos tengan responsabilidad social, que hablen de la identidad de los territorios, que se relacionen o alteren ese paisaje, al final se resumiría todo, ¿no?, en construir comunidad, que eso es lo más importante, entender que formamos parte de algo mucho mayor, ¿no? Gracias. Supongo que tenemos algo de tiempo, no sé, para si alguien tuviera alguna pregunta, algo que comentar, alguna duda, algo que añadir. ¿Qué influencia ha tenido en vuestra obra la obra del pintor y fotógrafo George Bush? Muchísima, muchísima. De hecho, lo conocemos personalmente. Él nos invitó a París y a exponer junto a él en una pieza en una exposición que comisario que se llamaba Anamorfosis, precisamente. Muchísima, claro. Él y Felice Barini son dos grandes maestros que, bueno, cuando hemos empezado a enfrentarnos a territorios, a tejidos más complejos, de pronto la anamorfosis tiene esa magia, ¿no?, y ese tema lúdico que hacen que la interacción con el espectador sea muy interesante, ¿no?, porque no solo se ordena desde un único punto, que es en el que adquiere sentido, porque en el caso de George Rousse, pues sus figuras geométricas, ¿no?, es cuando aparecen en verdadera magnitud, pero a partir de ahí genera todo un paisaje abstracto, unos recorridos abstractos muy interesantes, ¿no?, en el que uno no sabe, pues en nuestro caso con las palabras, uno no sabe que ahí aparece nada, ¿no?, simplemente son planos de color abstractos. Y a partir de, en el momento en el que empezamos a trabajar con esto, pues obviamente llegamos a él, y fue para nosotros pues todo un honor, claro, que él fuera consciente de nuestra obra y de hecho se tomara la molestia de invitarnos a formar parte de una exposición junto a él, ¿no? Un honor, como otra vez nos pasó con Carlos Crudíez, que es el maestro del cinetismo, ¿no?
que igualmente él es venezolano, pero se instaló en París y después tenía 2 talleres, París y Ciudad de Panamá, y él se interesó por una pieza que hicimos allí, nos invitó a su taller y disfrutamos un montón. A partir de entonces mantuvimos una relación muy estrecha con él hasta que falleció, y ahora con su estudio, ¿no? Son como estos regalos que te va dando la vida de grandes maestros a los que admiras, en este caso con su uso del color, pues que te abren las puertas, ¿no? y te invitan a ser parte. Y tengo curiosidad también por saber cuál es la técnica para hacer esas anamorfosis, cuál es el truco o el sistema, no sé planteo. Pues luego tendré que mataros a todos después de revelar esto. No, nosotros lo hacemos de 2 maneras. La forma más apropiada es haciendo un levantamiento, un 3D. Nosotros medimos y sacamos un 3D del territorio, del lugar, y en verdadera magnitud luego sacamos los fragmentos, ¿no?, que van apareciendo ahí. Como la tipografía es geometría al final, pues es muy sencillo eso. Al final es sacar una serie de coordenadas en el plano, ¿no? Entonces, digamos que abatimos todas esas caras y generamos un plano 2D para replantearlo en territorio. Pero no siempre se puede hacer un levantamiento 3D, a veces hay un poco de prisa y tal. Entonces ahí a veces nos apoyamos de un proyector, porque el proyector tiene una óptica similar al ojo humano. No es la misma, entonces no es perfecto. Digamos que deforma un poquito más que nuestro ojo, entonces hay que contradeformarlo de forma manual. Y ahí está un poco el tema. Entonces tú pones el proyector, empiezas a trabajar con la pieza y te paras en el sitio y no lo ves del todo bien. Sin embargo, con un teléfono, con la óptica de la cámara de un teléfono, lo ves perfecto. Entonces a partir de ahí empiezas a contradeformar para que pues, la pieza a ojo humano esté bien. Ese es un método un poco más salvaje. Funciona, pero tiene mucho más errores, menos exacto. Entonces cuando podemos, lo hacemos con plano. Por ejemplo, hacemos unas instalaciones que son como unas esculturas, que son prismas, pues, por ejemplo, de base triangular. Nosotros le llamamos laberintos y los configuramos siempre como en una trama de hexágonos. Y a partir de ahí puedes circular dentro de esa instalación. Entonces hemos lanzado 4 anamorfosis desde 4 puntos, por ejemplo, escribiendo un verso. Entonces es una pieza que se interpreta circularmente por el perímetro y que luego te permite adentrarte. Cuando cada uno de esos versos se junta, el color digamos que interactúa y cambia el color, ¿no? Entonces es una pieza que tiene cierto interés cromático. Esas que las hacemos en taller y que las tenemos perfectamente diseñadas son muy sencillas de sacar luego la planimetría exacta desde cada uno de esos puntos. Pero a veces en la calle pues tienes que inventártelo y el proyector funciona, o sea, si alguna vez lo queréis probar, funciona, veréis que no queda perfecto, pero es suficiente. Quería saber cuando alguna administración, ¿no?, local, alguna administración pública os invita a intervenir, ¿qué está buscando más normalmente? O sea, ¿busca el resultado estético final o realmente es toda esta dimensión social la que prima a la hora de... O sea, ¿qué les atrae más de vuestro trabajo? Pues depende de los casos. En Latinoamérica, que nosotros hemos estado por todo el mundo, pero vamos con mucha frecuencia a Latinoamérica. Porque además pues tienen como mucha más concepción de lo comunitario, tienen muchos más territorios en este sentido, ¿no? Hay veces que hemos ido, por ejemplo, estuvimos en La Chacarita, en Paraguay, en Asunción, ahí fuimos con urbanismo. Y el problema que tenían ellos era que no eran capaces de entrar en ese territorio, porque pues, estas comunidades a veces son espinosas, ¿no? Entonces, y además tienen una gran desconfianza en las autoridades, porque se les ha prometido una y otra vez una serie de cosas que muchas veces no se han cumplido, ¿no? Entonces, habían realizado un plan
en toda la ribera del río y pues la Chacarita era un lugar estratégico para ellos. Entonces nosotros fuimos los que entramos en el territorio a través de un proyecto artístico que no pretende nada más que relacionarlos, en el mejor de los casos inspirarles, ¿no? Y sirvió todo ese proceso de 3 semanas allí dentro para detectar líderes comunitarios, gente que pues se sumó a la iniciativa, empezaron a formar parte de ella, y gente que de pronto tenía una cierta ascendencia sobre otros vecinos, ¿no? Entonces nosotros, pues, cuando ya lo teníamos clarísimo, ¿no?, quiénes eran las personas apropiadas para que la municipalidad hablara y se pusieran pues de acuerdo, ¿no?, en la intervención que había que hacer ahí, pues les dejamos echar el trato, ¿no? Entonces a veces hemos sido un poco ese ariete que ha entrado en los territorios. Otras veces pues es la dimensión social, ¿no? Son los propios vecinos que solicitan, por ejemplo en Antofagasta, en el norte de Chile, los vecinos habían solicitado como una de sus prioridades intervenir sus casas, porque querían modificar la forma en la que los demás les veían, no ni siquiera por que fueran más bonitas o menos, sino porque querían que el resto de la ciudad les mirara de otra manera, ¿no? Entonces el municipio, en este caso con una fundación, pues nos llama para realizar este proyecto, que además pues llevaba implícito la capacitación de 20 vecinos en situación de desempleo y empezó a generar pues otras dinámicas en ese territorio. Cuando son contextos más de bienal o más la llamada viene más por centros artísticos, pues entiendo que les interesa más el acabado estético, lo plástico. Pues ahora la semana pasada hemos estado en Santo Domingo, en República Dominicana, para una bienal que va a haber en abril, y hemos estado detectando, haciendo un scouting, y pues ya hemos detectado 2 territorios en los que nos gustaría trabajar. Es un poco complejo a veces meterte en estos territorios cuando el ayuntamiento está de por medio por la administración, porque a veces va en contra de ellos, ¿no? En este caso también es en la margen del río Zama, y son unas infraviviendas que hay ahí, pues que nadie les hace ni caso, y nosotros decidimos poner el foco para que pues se hable de ese tema, ¿no? Como en Madrid, en la Cañada Real. Entonces es de distinta índole, pero sí es verdad que después de hacer un trabajo de convivir o de insertarnos en estas comunidades, que nos vamos a vivir ahí durante muchas semanas, pues la comunidad está mucho más receptiva, porque la pintura es algo muy escandaloso, muy rápido, y nosotros llegamos, decimos vamos a hacer esto y lo acabamos haciendo en 1, 2 o 3 semanas. Entonces eso genera cierta confianza. A partir de ahí, que luego la administración lo pueda aprovechar para hacer mejoras más importantes, pues ya depende de la administración. En Paraguay pues sucedió así. Entonces no tendríamos tampoco no nos llaman por una cosa en concreto, ¿no? Cada contexto, cada proyecto es especial. Una pregunta, a la hora de intervenir en un lugar, has comentado que, por ejemplo, en un caso se buscaba algo para tener este propio. Pero normal suele ser el caso que vosotros buscáis un sitio, o sea, vais investigando y ya vais al lugar, o se contacta con vosotros y diferentes lugares. Lo normal es que ya desde Brasil nos paguen. Eso es lo que nos permite ser sostenibles como estudio. Nosotros además tenemos 4 asistentes, es decir, hay 8 familias que viven de nuestro estudio todos los meses. Claro, son un poco los lugares los que nos encuentran a nosotros en este sentido, o pues ahora está Bienal o las administraciones muchas veces nos llaman para que vayamos a hacer una visita inicial, y en esa visita inicial lo que vamos es a encontrar la oportunidad de proyecto, donde vemos que podría tener sentido, ¿no? Hay otras veces que hay un programa de muralismo que tiene mucho más ubicado el contexto, ¿no? Y dice, no, pues es en este edificio, es en esta pared, que tiene estas dimensiones y que tiene esta geometría. Otras veces no.
Y luego este trabajo, digamos, o estos proyectos que nos encuentran a nosotros, que es el 90% de los proyectos, son los que nos permiten vivir. Y luego nosotros seguimos todavía desde el estudio proponiendo proyectos propios, autoproducidos, y solemos hacer 2 al año, 1 cada semestre, más o menos. Son esos proyectos que nadie te encarga, o esos lugares que de pronto por una u otra razón has llegado a ellos y sientes que deberías trabajar ahí, pero pues no hay recursos. Entonces sí, por ejemplo en Madrid, pues en Cañada Real, trabajamos casi todos los años ahí, hacemos algún proyecto autoproducido con los vecinos, siendo un lugar pues muy estigmatizado dentro de la ciudad, pues sería pues uno de los mayores suburbios o arrabales de Europa, ¿no? Así que normalmente cuando alguien te llama para que intervengas en un lugar suele contar con los recursos, pues sobre todo porque en muchos casos implica un desplazamiento, bueno, y pues un material, ¿no? Así que suelen, desde Brasil, pues ya hemos ido afinando un poco por ahí y haciendo sostenible este modelo de vida. Un tema más de y tal, pues claro, igual podéis un proyecto, pero a lo mejor si es más de 2 proyectos que proponéis, os toca modificar los primeros años. Nosotros somos más de pedir perdón que de pedir permiso. Entonces, no solemos tener que pasar muchos filtros administrativos, ¿no? De normativa, digamos. Y especialmente en las periferias, la informalidad sí te permite esa cierta libertad. Digamos que no están tan reguladas. Entonces no hemos pedido muchas veces permiso, la verdad. No hemos encontrado muchos problemas en eso. Yo te quería preguntar, porque claro, vosotros habláis del componente social, pero claro, al principio, entonces, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Al principio, aunque el grafitero no se siente subversivo en ningún momento, la sociedad sí que lo siente como algo subversivo. De hecho, habéis comentado, ¿no?, que tenéis problemas con la policía, tal. Y luego, ¿en qué momento cambia algo de la sociedad o cambia algo para que eso deje de ser subversivo, para que la propia administración os llame para realizar esos trabajos, ¿no? ¿Qué cambio que se produce ahí en esa paradoja? Bueno, a ver, digamos que ha sido una evolución, pero una evolución social, ¿no? Digamos, en todos los términos. Cuando nosotros empezamos a pintar graffiti, en el año 98, no había mucho predecesor, ¿no?, digamos. Entonces la sociedad pues lo entendía de una manera muy concreta. Pero esta última década, digamos 15 años, aquí en Zaragoza la habéis vivido con el Festival Asalto, ¿no?, que podría ser paradigmático en términos de cómo transformar la mentalidad de un territorio, social, ¿no?, con respecto a un fenómeno, ¿no?, que en este caso sería pues las intervenciones en el espacio público, ¿no? Pues ahora ya más de mural, ¿no?, pero inicialmente yo estuve en el primer asalto y eran intervenciones mucho más libres por la ciudad, ¿no? Entonces ese cambio se ha experimentado a nivel global. Antes no existían estructuras que le dieran ningún tipo de atención a estas piezas, los centros de arte contemporáneo no lo consideraban en absoluto, por supuesto las administraciones, ¿no? Y todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando, digamos que se ha generado un ecosistema mucho más sólido con los años, y eso ha permitido que pudiéramos hacer nuestro trabajo de una forma pues menos clandestina. Eso no quiere decir que eso haya sido el común. Digamos que ahora el saco es mucho más grande porque sigue habiendo gente que opta por la clandestinidad y porque su línea de expresión sea pues nocturna. Entonces ahora digamos que el abanico es mucho más amplio, el espectro es mucho más amplio.
antes nosotros no teníamos prácticamente modelos en los que fijarnos, ¿no? Pero ahora sí, ahora ya las nuevas generaciones de gente que trabaja en el espacio público, muchas están formadas, vienen de Bellas Artes, son grandes pintores, entonces ahora vemos estos murales, ¿no? como tan plásticos, con realismo, con escenas más de un costumbrismo contemporáneo, que eso en el año 2005 era impensable, ¿no? Porque no teníamos formación, bueno, o teníamos formación, pero era paralela, ¿no? O la generación predecesora a la mía, casi la primera generación de grafiteros de España, ellos, o sea, son aprendes autodidacta, ¿no? Entonces, bueno, pues como que ha habido un cambio a nivel global y sí es verdad que ciertas administraciones han entendido que el muralismo, el arte en el espacio público, el arte urbano, como lo queramos llamar, genera relatos en el espacio público y eso es importante también para la vida diaria. Y a partir de ahí, pues, se han permitido, incluso se han promovido este tipo de actuaciones. Ha sido un cambio general. Yo veo, vamos, esto en el 2010, cuando nosotros decidimos montar el estudio, era impensable. Es que el asalto no existía, pero no existía ningún otro. Hoy todas las ciudades, hoy hay asalto en Alfamén, en Épila, hoy ya las ciudades lo han incorporado también como parte de su discurso. Pero no sé cuándo ha cambiado. De hecho, nosotros pues seguimos saliendo muchas veces lo que pasa es que esas no las firmamos en general, pero hay veces que salimos a relacionarnos de forma, pues como ya no nos disfrazamos tampoco. Claro, porque nosotros pensábamos que disfrazados pues teníamos la estrellita de Super Mario, ¿no? Que nadie nos podía pillar, pero nos dimos cuenta que sí. Entonces ahora vamos de ninja otra vez y sí, seguimos haciendo cosas en la calle pues cuando necesitamos hacerlo. Sí. Bueno, al hilo de esto, no lo iba a preguntar, pero como ahora la conversación tan interesante ha derivado hacia aquí, pues me atrevo a hacerlo. Yo soy Carlos Labarta, un profesor también de aquí de la escuela, y me ha encantado no la conocía, con lo cual me ha encantado la conferencia y sobre todo el tema de transformación, o sea, me ha encantado y enhorabuena, y además de verdad, muy sincera. Ahora voy a debatir a esto último que ha comentado Aurelio, y más hacia lo personal, pero no es una pregunta, sí que es personal porque es sobre espacio urbano, sobre obra propia, que intenta, obra propia construida de arquitecto, que intenta dar una respuesta a un ámbito urbano concreto y también que tiene, digo, lo confronto contigo, pero como experto, no de ti, sino del ámbito que representas de grafitis. ¿Cómo debemos sentirnos? Abro un debate, es personal porque me ha pasado. En la ciudad, donde uno trabaja y donde uno expresa de lo mejor que sabe y que puede a una comunidad, pues su obra, ¿no? Sí. Su obra, en este caso, pues sea un muro muy terso, menos terso, más de ladrillo, menos de ladrillo, más de arquitecto, menos de arquitecto, nos entendemos. Sí. Entonces, en ese espacio que uno ha trabajado con toda su voluntad, su delicadeza, tan delicada como la del grafitero que viene después, ¿cómo entender? Lo digo abiertamente y muy cariñosamente desde la alabanza a lo que acabo de ver, y os felicito. Pero en esta otra parte, ya no tuya, insisto, sino del mundo que representas, al que tanto nos enseñas. Me siento totalmente responsable. ¿Cómo recibir nosotros? Lo digo porque nosotros también, iba a decir la palabra sufrir, pero no debería mejor decirla, sino debo decir cómo contemplar esas acciones que evidentemente transforman el paisaje urbano y que evidentemente entran, o pueden entrar, es decir, esto es un tema menor, no es vital, o sea, es un tema muy menor, pero entran ciertamente en un conflicto visual con tu obra. Con la obra que otro haya podido hacer. En este caso fue mía, porque sí que es tal, pero que puede ser de otro. Ahora se ha inaugurado un parque en Zaragoza y efectivamente ha dado pie a una interacción. O sea, lo digo con todo el cariño, de verdad. No, pues es que... Entonces, por elevar el debate, o sea, ¿cómo confluir?
Lo digo, ¿cómo, No se puede cómo, cómo se siente? ¿Cómo confluir? Es imposible confluir. Es imposible confluir. Sí. Y entonces, ¿qué debemos hacer los no confluyentes? Es que no podemos hacer nada, claro, porque... Porque queremos confluir, ¿eh? No, lo digo, no. Lo digo completamente... Queremos confluir. Se trata de unas expresiones espontáneas, pues, unas manifestaciones que hace cada quien de forma libre. Somos, en los casos en los que me incorporo, ¿no? O me incluyo, somos versos libres, completamente ajenos a normativas que hablábamos antes, digamos, a las reglas establecidas, porque tú no decides, bueno, cada uno decide lo que quiere, ¿no? Pero tú cuando sales a pintar a las 3 de la mañana un martes, que no suele estar toda la ciudad tan confluida como un viernes o un sábado, tú no haces ese esfuerzo de salir de tu cama, de vestirte, de salir de tu confort, para... Bueno, cada uno para lo que quiere, ¿no? Pero pues podría darse el caso de, pues no para interactuar, sino para expresarte, ¿no? En cierto modo. Y lo que pasa es que todos estos muros tan increíbles son caramelos para... Claro. El mío era caramelo, pero de bombón. Yo tengo ahora uno de mis asistentes, él es muy activo, saliendo por las noches. Y entonces en los viajes también lo pasamos mal, porque incluso en los viajes, o sea, que lo pueden apresar, vamos, y de pronto pues nos hemos quedado sin un asistente. Y como le explico yo a su padre que se ha venido conmigo entonces, bueno, y digamos que como que hemos vuelto a conectar un poco con esa mirada que ya nosotros teníamos mucho más dormida, ¿no? Porque al final esas sensibilidades se van construyendo en la persona. Entonces nosotros podemos ser o no más conscientes o más sensibles a una determinada obra u otra, ¿no? Y esa obra también podemos querer complementarla. Sí, interferirla, cambiarla, modificarla, ¿no? Entonces, bueno, pues estos muros de los que hablamos pues es con lo que todos los grafiteros sueñan por las noches. Entonces, están esperando simplemente el momento para hacer lo suyo y para apropiarse de ellos. Entonces, lamentablemente no podemos crear una convención en la que nos juntemos arquitectos y grafiteros pues para llegar a un acuerdo, porque siempre habrá otro que no asistirá a esa convención y que saldrá a pintar, ¿no? Por ejemplo, São Paulo es una ciudad que tiene un paisaje estético muy claro, con el Pixasao se llama, que serían como nuestras firmas. Esto es gente de la periferia que escala los edificios. No sé si alguna vez habéis visto una imagen de este tipo, son bestiales a niveles. Estos son comandos, van de a dos, bajan de la favela, llegan a la ciudad y la competición interna es quién pinta más alto. Entonces escalan el edificio. Uno se sube a los hombros de otro y sube el primer forjado, ayuda al siguiente, se vuelve a subir. Y así van hasta el piso que nadie haya pintado, ¿no? Y entre ellos, digamos que su jerarquía, su reconocimiento dentro de esa comunidad estaría en quién es el que más alto ha llegado. De hecho, la inmensa mayoría de ellos mueren porque caen al vacío en algún momento, ¿no? Quiero transmitirte con esto que nace de una irracionalidad, ¿no? Y también de un reconocimiento en un determinado contexto, que en este sentido sería el de los pichadores, la gente de la periferia, que no responde a sensibilidades con las que... Lógico. No, en este caso lo entiendo muy bien, Y además, en el caso más próximo, también entiendo bien, y lo digo a favor de este debate, que la vida de un edificio no nos pertenece. Claro, entonces, desde la arquitectura lo hemos aprendido también hacia el interior, ¿no? Sí, no, por eso digo. Tú creas un edificio magnífico y luego pues... Que un edificio tú lo regalas a la ciudad y cuando es de la ciudad no te pertenece, y lo digo de verdad. Con lo cual la interacción está abierta. La interacción está abierta y la calle, que se dice en el edificio, es guerra, ¿no? Entonces, además es que va a ir acumulando
va a ir acumulando capas porque por la expresión en el espacio público a veces será un grafitero que pinta encima de otro grafitero, quiero decir, estamos también acostumbradas a todo eso, ¿no? Está claro. Entonces es imposible. Sí, no, está claro. Está claro. Sí, es imposible. Muy bien. Está claro que es una discusión entre caballeros, ¿no? A ver, yo soy arquitecto. Yo, viendo tu... Pero también veo golosos esos muros, ¿eh? No te iba a decir, no te voy a decir dónde está. No, yo tu exposición, que también me ha encantado, estuve ayer viendo la página web que tiene unos proyectos fantásticos. Tú eres arquitecto, Javier. Sí. O sea, aquí se ven como dos, son murales en general, hay como dos niveles, hay a veces un fondo y hay luego pues, una tipografía, una imagen, una figura, ¿no? Y a través de la palabra, pues parece que la palabra es un lenguaje universal, ¿no? La arquitectura a veces es más abstracta, es más abstracta, ¿no? Yo no podía evitar, ayer viendo otra página, ayer viendo esto, pero hemos pasado desde el neoplasticismo, Rietveld o Mondrian o Barragán o Le Corbusier, de repente no sé qué pasó, cayó una bomba atómica y no sé dónde fueron esos botes de pintura a parar, ¿no? Y hoy todo lo que más manejamos los arquitectos pues puede ser quizá en negro o mucho, ¿no? Y entonces, yo no sé si tú como arquitecto o algo como parecía la tentación, porque yo cuando vi ese barrio en el que, no recuerdo el desplazamiento, en Guadalajara, en que al final decís, bueno, si queréis yo gratis, pues doy una paliza de cruz para el resto, ¿no? Y veo la transformación y la energía y la tensión que cogen los bloques, las calles, a partir de pintarlos. Si tenéis algún proyecto o podéis tener la tentación de hacer proyectos donde sea solo el color, exclusivamente aquello que puede llegar a transformar el espacio y a cambiar la percepción de la escena urbana o de la arquitectura. Pues, a ver, cuando tú estás dentro de esos lugares, realmente esas escalas tan grandes pierdes la percepción de la obra, ¿no? Incluso muchas veces de la palabra o del texto. Entonces, a partir de ahí es color. Ahora nosotros estamos trabajando con una serie, desde la pandemia, que nos canceló la agenda y nos obligó a estar en Madrid. Pues estamos trabajando con una línea de investigación plástica 100% cromática, que sí parte de la tipografía como geometrías, pero lo que hacemos es solapar las letras de una palabra, de un concepto, unas encima de las otras, generando una abstracción absoluta, porque nadie detecta lo que ahí pone, ¿no? Y entonces son recorridos cromáticos 100%. Y estamos empezando a trabajar pero a escala de maqueta de momento, con acrílicos, con metacrilatos de color y generando una serie de esculturas que podrían tener un desarrollo mayor y que además servirían de filtro para cuando tú estás dentro de esa escultura, pues ver la realidad que estás acostumbrado a ver con su croma habitual, ¿no? Pues con un filtro de un determinado color. Son piezas como muy cinéticas, ¿no? Entonces, claro, el color serie es ¿no? Incluso por encima de la palabra. O igual sería la otra gran herramienta la herramienta de transformación de un lugar, ¿no? La palabra, digamos, que sirve más para por resignificarla o para generar ese diálogo con el espectador, pero el color que nace desde otro lugar y lo envuelve todo, ¿no? Y te cambia tanto el ánimo, estos lugares caribeños. Nosotros la primera vez que nuestro color se satura es cuando empezamos a viajar y empezamos a ver otros lugares, porque en Madrid tenemos un montón de murales en color negro, estrictamente en color negro, que seguramente sería lo que nos provocaba la ciudad, ¿no? Teníamos en Argelia, estuvimos en la Ciudad Blanca, en Argel, en la Casbah, y ahí trabajamos estrictamente con color blanco, igual que en unos nidos de ametralladora que hay en una playa en Mallorca que se llama Strenc, donde el blanco nos parecía como el elemento que lo conectaba con lo mediterráneo, ¿no? Pero cuando tú vas a estos otros lugares donde la explosión de colores tan bestia, ¿no? Y ves también cómo afecta eso a
a la vida diaria, al estado de ánimo, pues nosotros también nos contaminamos y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con ellos. Sí, por supuesto, está en la mente, claro. La palabra cada vez, si la podemos ir borrando un poco más para amplificarla con color. Según lo que habéis explicado, la forma de trabajo que tenéis es trasladaros al lugar, conectar con la sociedad en la que vais a intervenir y analizar las circunstancias que sufren y actuar. Sí. ¿Cómo os permite trabajar en varios puntos o tener varios proyectos abiertos, esa forma de trabajo? Nos permite a través de las visitas, claro, previas, las tomas de contacto iniciales, las prospecciones, ¿no? Pues nosotros ahora una semana en Santo Domingo y hemos encontrado 3 oportunidades de proyecto, cada una con sus puntos más a favor y sus puntos más en contra, ¿no? Entonces ahora nos volvemos y las analizamos y las trabajamos un poco más en reposo, pero son lugares en los que ha habido algo que se nos ha removido por dentro cuando lo hemos visto y que creemos que podría tener sentido actuar. Luego, pues necesitaremos volver para ya en aspectos técnicos, vamos a decir, ver si es viable o no. Y una vez ya lo veamos claro, pues ya vamos allí a ejecutar, que esto será pues para primavera a lo mejor. Hace unas semanas hicimos una residencia artística en Alemania, en la zona rural que hay en Westfalia, se llama la región, ¿no? Y por ahí está Düsseldorf, Colonia, Bonn, y tiene unos bosques fascinantes. Y querían que hiciéramos una pieza ahí, en toda esa región. Y hemos encontrado una presa. Y entonces ahora estamos viendo si la presa puede ser. Entonces, bueno, pues claro, porque nosotros en la presa nos enamoramos de ella, ¿no? Pero pues, entonces, bueno, ahora que ya hemos construido el proyecto, todo el discurso del proyecto, estamos a ver si es factible. Y si lo es, obviamente tendremos que hacer una serie de viajes antes de desembarcar allí por 2 meses, porque pues a nivel técnico, por ejemplo, es muy complejo, ¿no? Entonces, pues los proyectos, cuanto más ambiciosos son o más expectativas conllevan, que también viene ligado a que tienen más recursos, pues nos permiten ir llevando los procesos digamos en cremallera, ¿no? Entonces cuando estamos ejecutando una pieza, pues ahí sí que apartamos todo de lado porque estamos enfocados en ello, pero luego en los periodos más tranquilos pues vamos llevando en paralelo varias de las fases. Son lentos. Claro, estos alemanes, esto lo estamos pensando como pronto verano del año que viene y lo más probable sea al siguiente verano, al 2025. Entonces ya los procesos como que se han estirado un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Hay otras veces que no hay recursos y nos vamos un mes y nos liamos la manta a la cabeza y lo que salga de ese mes. Y esos son proyectos muy divertidos también. Nosotros le llamamos residencias artísticas y ahí la primera semana es como para detectar, formular, diseñar, convencer, producir, un poco la segunda semana y empezar a ejecutar. Pero claro, las expectativas de esos proyectos pues son menores, porque pues es tener una idea feliz que tiene sentido y realizarla, ejecutarla y resolver todos los problemas sobre la marcha. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Creo que has suscitado mucho interés y mucha curiosidad lo que nos has enseñado y nada, esperamos que sigáis siendo así de productivos. Vamos a ver. Gracias.